Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente. Hoy es sábado y el último sábado de este noveno mes del año. El Señor ha sido bueno con nosotros y hoy tenemos la oportunidad de adorarlo, de alabarlo, de ir en familia al templo. Hoy también continuamos con nuestro estudio del primer libro de Samuel. Pero antes, hagámoslo en oración. Padre Celestial, nuestro Señor, gracias por este día nuevo que nos regalas, gracias por las bendiciones que nos das y por la vida, por la semana que nos regalaste, Señor, de trabajo, de labores, y porque ahora estamos en tu reposo, Señor. Hoy podemos renovarnos espiritual y físicamente. Vamos a realizar este estudio y pedimos nos dé sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. David había entrado a trabajar para Saúl. Estaba ante su presencia y nos dice ahora el capítulo 18, desde el versículo 1. Aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día Saúl tomó consigo a David y no lo dejó volver a casa de su padre. Hizo Jonatán un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Le quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, así como otras ropas suyas, su espada, su arco y su cinturón. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Entonces lo puso Saúl al frente de su gente de guerra, y era bien visto por todo el pueblo, y también por los siervos de Saúl. El escritor, es decir, Samuel, da un énfasis especial a David y sobre todo aquella característica. Él era prudente. Así en el capítulo 18 retrocede nuevamente al relato del capítulo 16, sobresaltando así a este personaje. Y oh, qué relato. Jonatán amó a David. Nos dice la Biblia de Andrews, Jonatán ha demostrado su propia valía, se siente seguro, querido por el pueblo, y su carácter noble y generoso lo hace capaz de admirar y apreciar las virtudes de otros sin sentirse amenazado. Lo que sí sucedía con su padre. Jonatán era un hombre íntegro. Hoy nosotros también debemos ser íntegros y admirar a otros, gozarnos, sentirnos felices cuando a otro le va bien, cuando a nuestro hermano, a nuestro prójimo le va bien. Verso 6. Aconteció que cuando volvían después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron esas palabras, pues decía, a David le dan 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. También regresa al relato anterior, cuando David llega junto al ejército victorioso después de haber vencido al gigante Goliat. Verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y él deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Saúl tenía la lanza en la mano. Saúl arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Temía Saúl a David por cuanto Jehová estaba con él y de Saúl se había apartado. Por eso Saúl lo alejó de su lado y lo puso al frente de 1,000,000 de hombres. Así David salía y entraba a la cabeza de sus hombres. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, pero todo Israel y Judá amaba a David, pues salía y entraba
a la cabeza de ellos. Un hombre íntegro y prudente, temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Nosotros hoy también debemos pedir al Señor sabiduría para actuar con esa misma prudencia. Entonces dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Pero Saúl lo hacía con una segunda intención, pues. Pensaba que no sea mi mano la que se levanta contra él, sino la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada por mujer a Adriel, el neolatita. Saúl odiaba a David y no sabía cómo hacerle daño. Le ofrece por esposa a su hija mayor, pero en el momento indicado se la da a otro hombre. Pero dice el verso 20 que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y esto le pareció bien porque pensó: te la daré, pero será para él un lazo que le hará caer en manos de los filisteos. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo, diciendo: hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Acepta ser pues yerno del rey. Los criados de Saúl repitieron estas palabras a los oídos de David, y éste les respondió: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Yo que soy un hombre pobre y de humilde condición. Saúl actuaba mal. El fin justificaba los medios que él quería utilizar. Sí, primero quiso clavarlo en la pared, pero en otra ocasión dice: mejor que sean los filisteos en manos de otros, que muera este. Y empieza a jugar queriendo engañar a David. Los criados de Saúl le informaron, dice el verso 24, la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Saúl ahora les dice: decidle así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos. Pensando el rey: ahora sí, los filisteos lo van a matar. Pero a David le pareció bien. Era un hombre que dependía de Dios. Y así fue. Llevó siempre pucios de filisteos. Dice el versículo número 28. Al ver esto Saúl comprendió que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso tuvo más temor de David y fue enemigo de David todos los días de su vida. Salían en campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre se hizo muy famoso. Un hombre valiente, pero también prudente porque dependía de Dios. Y el reto que le puso el rey: matar a 100 filisteos para cortarle el prepucio y así traer como trofeo al rey. Claro, con segunda intención, pero David, pensando que realmente esto demostraría y haría que él sea merecedero de ser esposo de la hija del rey. El rey se le entrega a Mical por esposa de David. Qué triste es el volverse enemigo de los hermanos. El actuar solamente conforme a nuestra voluntad y para traer beneficios personales, sin importar a quién aplastar o lo que le suceda a los demás. Hoy nosotros podemos meditar en la palabra del Señor. Hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros un mensaje especial después de haber realizado el estudio de este capítulo. Hoy adoremos al Señor porque es día de salvación. Nuestro Padre, gracias por este día que nos regalas. Gracias por el santo sábado. Bendice a mis amigos. Que actuemos con prudencia, Señor. Que de ti recibamos sabiduría. Bendícenos. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en este día. Y gracias porque podemos descansar y estar ante tu presencia, Señor. Bendice a mis amigos. Bendice nuestros hogares. Acompáñanos, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Que el Señor le guarde y bendiga. Tenga un feliz sábado.